¿Para qué que tiene la valentía para creerle al Señor? ¿Cuántos tienen valentía para creerle al Señor? La semana pasada estábamos hablando, aquí me puede decir el nombre del tema. Uno con Él, diga conmigo, uno con Él. Hoy vamos a hablar de soy útil en Él. Ya estuvimos hablando uno con Él, hoy soy útil en Él. Ya veremos qué nos toca la próxima semana. Pero usted no se lo pierda, son cosas que alcanzamos en el Señor, son cosas que el Señor nos entregó. Amén. Y qué bueno que las sepamos. Diga conmigo, soy útil en Él. Hay algo que debemos entender todos y cada uno de los que estamos hoy aquí. Y los que faltan también, pero deben entenderlo. ¿Tiene dos sillas ahí? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y es que Él tiene un lugar para nosotros. No solamente un lugar a la mesa. Diga conmigo, no hay solo un lugar a la mesa, sino hay una utilidad para mí. O sea, ¿qué quiero decirte cuando soy útil en Él? Que tú puedas decir, hay un lugar para mí. A veces caminamos en esta vida pensando de que no hay un propósito, no hay, incluso llegamos a la iglesia y nos viven diciendo que Dios tiene algo para nosotros, un propósito, un llamado, pero muchas veces, aunque nos los hayan dicho, aunque nos los hayan repetido muchas veces, aún vivimos sin reconocer, ni entender, ni caminar, sabiendo que hay un lugar para mí en su obra. Diga conmigo, hay un lugar para mí en su obra. No estamos hablando de morada hoy, sino estamos hablando de un llamado, de un llamado dentro de su ministerio, dentro del ministerio, dentro del propósito. Primero tenemos que diferenciar una cosa que muchas veces equivocamos. Diga conmigo, propósito, llamado. Son dos cosas distintas. Vamos, diga, son dos cosas distintas. No es lo mismo. Propósito, escucha lo que es propósito. Propósito es la intención original o la razón por la cual algo o alguien fue creado. O sea, hay un solo propósito y ese es el de Dios. Hoy vivimos confundidos diciendo, hay un propósito para mí. Tú no tienes un propósito. Hay un solo propósito y es el de Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que hay. Diga conmigo, llamado. Llamado, ¿qué quiere decir en la palabra? Dice, pertenecer a Cristo y ser parte de su obra redentora en el mundo. Diga conmigo, ahí me toca a mí. En uno soy parte y en el otro en mi oficio. Diga conmigo, ese es mi oficio. Antes, cuando alguien nacía, no habían apellido. Entonces, ¿cómo se le llamaba después del nombre? Por su oficio. Entonces, a usted a lo mejor lo están conociendo por, dígame su apellido, Torres, Jurajuria, Avilés, Diegue, a lo mejor lo están conociendo por eso. Pero lo que debe de ser usted reconocido es porque usted sea fulano de Cristo. Diga conmigo, yo tengo que ser identificado. Diga su nombre ahora, ¿cómo? De Cristo. Vamos, dígalo, de Cristo. Amén, porque hay un propósito y hay otra cosa que es llamado. Y es algo que debemos diferenciar. Aunque ambas son distintas, están interrelacionadas. Vamos, dígalo, aunque son distintas, están interrelacionadas. Va a repetir hasta que se me despierta. ¿Quién vive? Cristo. Todo el que tiene al lado, dile, esto es para ti. Dile, hoy vinieron a darte algo. Dile, no te vayas sin eso. Amén. Propósito, llamado. El propósito es común, el llamado es independiente. Amén. O sea, el propósito lo tiene Dios. Dios, cuando te creó, te hizo para ser copartícipe de su propósito. Te hizo un ministro competente de algo nuevo, del nuevo pacto que Él había establecido en su Hijo Jesús. O sea, Él tiene su propósito y lo manifiesta. Tú eres la manifestación de su propósito. Hay gente esperando el propósito de Dios, pero no han entendido que ustedes son el propósito de Dios. Ahora, ¿cuál es el llamado? El llamado que te hace Dios dentro de su propósito. ¿Ya conmigo? Dentro de su propósito. Todos fuimos creados para lo mismo, pero en asignaciones diferentes. ¿Está entendiendo eso? Todos fuimos creados para lo mismo, el propósito de Dios. Pero pastor, ¿cuál es el propósito? No se me apure, vamos a llegar ahí. Toca que tiene a tu lado, dile, no seas apresurado. Vamos a llegar ahí. Todos fuimos creados, les repito, para lo mismo, pero con una diferente asignación. Por favor, alguien que me busque Isaías 43, 6 y 7. Gabriel, vamos directo. Búscame Isaías 43, 6 y 7. Abel. ¿Dónde está Abel?
Ángel, búscame Romanos 9:23. ¿Alguien más? Efesios Rey 1 del 11 al 14. ¿Ya estamos listos? Léeme Isaías 43, 6 y 7. 6 y 7. Sí. Diré al norte de acá y al sur no de... No, espérate, ponte de pie. Amén. Vamos. Diré al norte de acá y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Amén. Romanos 9:23. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, lo mostró para que los pasos de misericordia en el lugar de nuestra palabra de antemano para Amén. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las armas de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. O sea, todos estos versículos, ¿cómo terminaron? Para alabanzas de su gloria. O sea, hay un propósito por el cual fuiste creado. Tú y yo no fuimos hechos ni creados para mostrarnos a nosotros mismos. Amén. Diga conmigo, yo no fui creado para ser expuesto. O sea, para buscar gloria. Amén. Tú y yo fuimos creados, aleluya, sino para mostrar, enseñar y glorificar al Padre. No hay un propósito propio, sino el del Padre. Tú y yo hemos sido creados. Nuestro propósito es ser reflejo de sus riquezas en gloria. Tu propósito es de que tú y yo podamos mostrar la gloria del Padre. Por eso cuando Él nos creó no hizo otra cosa que hacernos a imagen y semejanza. Dice, a imagen y semejanza de Él nos creó. Y lo único que puede portar su gloria es aquello que en diseño tenga semejanza de aquel que lo creó. ¿Usted lo está entendiendo? O sea, cuando hay un escultor, sus obras se identifican porque tienen algo parecido todas. Muestran algo que identifica a su escultor. Entonces, usted y yo hemos sido creados a la imagen de un Dios todopoderoso, del único Dios todopoderoso, para ser muestra de la gloria y de la imagen de Él, para alabanzas de su gloria. Por eso cuando usted hace algo y dice gloria a Dios, no está dando tanta gloria a Dios cuando lo dice como cuando lo hace, porque no se reflejan palabras, se reflejan acciones. O sea, la gloria del Padre está cuando tus hechos hablan de lo que Él hace en ti. Eso es para lo que el propósito para el cual tú y yo fuimos creados. Le decía, el propósito es sinónimo de voluntad. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad en tu propósito? Por ello Jesús decía que no había venido para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros? Y cuando hablo para nosotros, no te hablo para ti, te hablo para todos nosotros. Que seamos muestra de sus riquezas en gloria y que seamos muestra de su voluntad. Todo lo bueno, toda buena dádiva viene ¿de dónde? De lo alto. Y todo sea hecho para glorificar el nombre del Padre. Usted y yo hemos sido creados para gloria y alabanza de Dios. Usted no está aquí en la iglesia para gloria y honra del pastor que tiene, ni del apóstol que tiene. Usted está aquí, usted está sentado ahí. Por los que no han venido hoy, que están enfermos en casa, han sido creados. O los que no han aún reconocido al Señor, no han sido creados para alabanza de su gloria. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Él no andaba desconectado. Diga conmigo, Jesús no andaba desconectado. Jesús era uno con el Padre, lo vimos la semana pasada. Todo el tiempo y en todo su objetivo era glorificar a aquel que le envió. Yo no he venido para gloria propia, quería decir Jesús. Yo he venido para que todo lo que yo haga glorifique a mi Padre. Y Jesús es muestra de lo que debemos de hacer nosotros. Usted no hace algo para ganar nada. Usted hace algo para gloria del Padre.
que luego haya una recompensa. Diga conmigo, esos son otros 5 pesos. Pero cuando usted es uno con Él, entiende que va a hacer las cosas no porque Él va a darte, sino porque Él ya te dio. Porque vino a tu vida y lo cambió todo. Diga conmigo, hay un llamado para mí. Diga conmigo, yo soy parte. Soy útil en Él. Pero pastor, ¿cómo yo voy a ser útil si en la vida esta me ha demostrado que soy muy rechazado? ¿Sabe? Cuando estaba ahí orando, el Señor me ponía algo en mi corazón. Me decía, mientras más rechazo, más útil soy para Él. Mientras más me estorbo a la gente, más útil soy para Él. Porque Dios cogió no a los perfectos, no a los sanos, sino a los enfermos, a lo vil y a los menospreciados. Por eso, mientras más menospreciado es en tu vida, dale más gloria a Dios. Porque hay un llamado grande para ti. Diga conmigo, muchos son llamados, pero yo soy parte también de los escogidos. Vamos a decirlo, yo soy parte de los escogidos. Por ello tenemos que entender que decir gloria a Dios, le decía ahorita, y no hacer las obras que le glorifican, es andar lejos de su sintonía. O sea, decir gloria a Dios, si yo estoy constantemente, aleluya, gloria a Dios, al bendito sea el Señor, eso es bueno, no te estoy diciendo que sea malo, pero si vivo hablando, pero no haciendo las obras a las que fui llamado, entonces estoy fuera de su sintonía, porque el que oye la voz del Padre, le reconoce. Entonces andamos en una misma sintonía con el Padre, y el que oye la voz del Padre no tiene otra opción que hacer lo que aquella voz que le llamó y le está diciendo que haga, hacerlo. Una vez más, tócate de tu lado, míralo fijo. Dile, eres útil en Él. Fíjate, el Señor no es un aprovechado. No es que solo eres útil para Él. Porque yo decir eres útil para Él, es que te está usando. Y cuando termine de usarte, pero como Él es bueno, como su amor es incomparable, Él no te está usando. En Él, entonces que eres útil. Dice, Jesús decía, apartado de mí, nada podéis hacer. Entonces, ven acá, ¿cómo yo no puedo hacer nada fuera del Señor? Si he visto gente en la calle que obtienen un negocio fuera de Dios. Veo gente en la calle que obtienen riquezas que obtienen riquezas fuera del Señor. Entonces, ¿cómo yo puedo decir, Jesús puede decir que nada puedes hacer fuera de Él? Porque por mucho que tú hagas en este mundo, si no estás haciendo el propósito que Dios diseñó para nosotros, entonces nada estás haciendo que sirva. Porque todo lo que tú estás haciendo es oro, el cual está siendo guardado donde el hollín y la polilla corrompe. Pero cuando tú haces y obtienes en Él, estás sembrando y poniendo, estás depositando en un banco en el cual ni el hollín ni la polilla corrompe, en el cual hay promesa, en el cual hay herencia y en el cual hay vida eterna. Diga conmigo, tengo que creer por fe y tengo que vivir por fe, porque los justos no es que por la fe creerán, es que por la fe vivirán. Entonces, vivamos creyendo por fe, eso es bueno, pero si crees por fe y no vives en fe, entonces no eres justo. Diga conmigo, en su propósito hay para mí. Aleluya. Por esto Salomón termina Eclesiastés diciendo, una vida valiosa es aquella de honor y obediencia a Dios. Vemos un hombre rico, con muchas mujeres, con todo lo que le diera la gana hacer, lo podía hacer Salomón. Y se da cuenta al final de toda la historia que decir que una vida con muchas cosas, pero sin obediencia a Dios, no es nada. Es una vida vacía, sin propósito y sin un objetivo. Porque vives adquiriendo riquezas, pero ¿dónde las invierto? ¿Cómo puedo completar mi ser con una riqueza? Es imposible. Porque lo que está muerto en ti no es material, es espiritual. Y la gente, por mucho que quieran hacer alejado de Él, nada puede lograr. Ya conmigo, Él vive. Él vive. Y yo fui creado para alabanza de su gloria en gracia. O sea, tú y yo fuimos hechos con el propósito de ser para alabanza de su gloria en gracia. Ya conmigo, tiene que ser en gracia. Es obligado. Porque fuera, por nuestros propios méritos,
no podemos hacer nada. No es lograr algo, es hacer algo. Son cosas bien distintas, aunque parezcan igual. Yo puedo lograr algo, pero ¿hasta dónde llego con eso que logré? Ahora, si yo hago para Él, cuando me muestre con Él cara a cara, ¿sabes? A veces eso se impregna tanto en nosotros. A veces hemos sido tan dañados desde tan pequeños. Cuando lo primero, esto lo hemos hablado mucho, pero que se lo quiero repetir. Cuando una mujer está embarazada, la primera pregunta que le hace ¿cómo se llama el médico? El ginecostreta. El que atiende el feto. La primera pregunta, yo creo que cuando yo fui a la consulta con Navy, 10 y pico añitos tenía, andábamos apurados. Cuando llegamos, lo primero que nos dijeron, ¿es deseado o no? O sea, no ha salido palabra, pero desde el deseo ya está marcando tu vida. O sea, a veces pensamos que todo lo que hemos pasado en este mundo no nos ha marcado. ¿Por qué? Porque creemos que por nuestras propias fuerzas lo podemos hacer. Y no somos conscientes del daño que se nos ha hecho. Y vivimos una vida pensando que estamos, diga conmigo, bien. Pero si en Cristo no soy capaz de sanar esas heridas, en algún momento saldrán a la exposición. Porque toda raíz produce un fruto. ¿Usted lo entendió? No fui en el proceso donde la raíz entra, toma agua, empieza a crecer el tallo, las hojas, la flor y el fruto. No, vamos a resumir esto. Toda raíz produce un fruto. Y el fruto no se ve todas las fechas del año. El fruto se ve en el momento de gestación. En el momento, fíjese, ¿alguien aquí que sepa de plantas? ¿Cuántas veces en el año debe parir una mata? Depende de la especie. Hay especies que paren una sola vez al año, hay otras que dan más veces en el año. O sea, pero todo el año están dando. No, esto es una temporada nada más. Exacto. Casi todos los cítricos son una temporada. Hoy es guayaba, mañana es mango, pasado va. Ahora, hay otros frutos que son de menos tiempo, ciclo corto. Pero se dan en ciclo, no se da todo el tiempo. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decirte con esto? Que hay heridas que han producido raíces, vamos a llevarlo ahí, que una vez al año es que la vas a ver. Y por ver una vez al año tú piensas que no están en ti. Pasó porque, imagínate, me sacaron del paso. Es por una raíz que está ahí. Hay fruto que lo vas a ver de vez en cuando, más veces en el año. Entonces esa piensas que esa es la única que tienes que tratar. Y si no sacas todas las raíces que hay en tu corazón, constantemente en el año estarás dando algún tipo de fruto. Los que son cada poquito tiempo, los que son cada 6 meses y los que son una vez al año. Pero igual estarás dando un fruto de la raíz que hay en ti. Ya conmigo, yo en Él soy sanado. Hemos sido creados para ser sanados y siendo sanados para alabanza de su gloria. Ese es el propósito de Dios. Dentro de su propósito, de su voluntad, Dios te ha hecho en un llamado. Ya conmigo, en un llamado. ¿Cómo se le llama a las citaciones militares para el servicio? Lo que hayan pasado. ¿Cómo se le hace para el ejército? ¿Cómo se le dice? Cuando están terminando, yo soy del llamado tal, yo soy del llamado más cual. O sea, hay una palabra que significa que estás llamado para una posición en un ejército de guerra. O sea, no, ya en el ejército, que cuando estás en el servicio militar, cuando estás activo, tienes un llamado. Y en dependencia de ese llamado que se te hizo, fíjate, pasaste el servicio. Y cuando terminaste el servicio, pasaste a la reserva en ese llamado que se te hizo. O sea, todos tenemos, los hombres, bueno, y mujeres también, hay una posición dentro del ejército que comienza a partir de un llamado. En esa misma sintonía, vamos a decirlo, es el reino de los cielos, donde Dios tiene su propósito. En ese propósito te hace un llamado y te da una posición dentro de su ejército. Nosotros somos pueblo de Dios, pero somos también el ejército de Dios, que nos ha sido llamado para no luchar contra carne ni sangre. Y ese es el problema que tenemos este ejército hoy en día, que muchas veces luchamos contra ¿qué?
Pero no estamos llamados para luchar contra carne ni sangre, sino en los lugares, en las regiones celestes. O sea, hay un ejército aquí en el cual cada uno de nosotros tiene una posición. Si no te estás sintiendo útil, ¿sabes qué? Que no estás ocupando tu posición. Tienes que tomar tu posición. Diga conmigo, hoy yo tomo mi posición. Porque entiendo su llamado. Dios te ha llamado para ser útil en Él. Fuera de Él, nada. Pero en Él, Él te ha dado una posición en el cual te ha dado gran responsabilidad. Cada uno se le dio la parte del muro donde debía de reconstruir. Y si yo no reconstruía mi pedacito, por ahí iba a entrar el enemigo. Ya conmigo, yo tengo que construir mi pedacito del muro. Todos los que estamos acá tenemos un llamado de parte de Dios en el cual somos útiles. Romanos 8:28 dice, conforme a un propósito eterno, mi llamamiento. Aquí que me busque Romanos 8:28. Rápido, para yo ser más ágil. Estoy retando, me quiero acortar tiempo. Amén, escuche. Sabemos que a los que aman a Dios, diga conmigo, condición. Sabemos que a los que aman a Dios, esta es la condición. Todas las cosas obran para bien. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. ¿Cuántos se han quejado? Amén. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Lo que pasamos por lapsus y nos quejamos. Llega la quejabanza. Pero diga conmigo, yo amo a Dios. Todas las cosas me obran para bien. Estos son a los que conforme a su propósito son llamados. Tengo un llamamiento dentro de su propósito. Dentro de un ejército no hay nadie que esté fuera de alguna función o posición. Todos somos importantes. El problema está que o radica en el cual es mi llamado. Eso sin contar que muchos aún no saben que están llamados por Dios. El problema, vuelvo y le repito, no está en que me hayan hecho un llamado. El problema es que muchas veces yo no entiendo que se me hizo un llamado. Y muchas veces no entiendo incluso que hay un llamado. Y eso es lo que yo quiero que tú te vayas hoy sabiendo. De esta casa no se puede ir nadie hoy sin entender que Dios le ha hecho un llamado. Diga conmigo, yo estoy llamado. Usted y yo estamos llamados por el Rey de Gloria para mostrar sus riquezas en gloria. Pero ahora tengo una posición para cumplir eso. Diga conmigo, tengo una posición para cumplir la obra. Vivimos muchas veces pensando que no puedo hacerlo, que no puedo hacer algo para Dios, que no puedo ser útil. ¿En qué puedo ser útil? Esta es una pregunta condicionada por la capacidad que tenemos. ¿En qué soy útil para Dios? ¿Qué puedo hacer para Dios? Entonces vemos esto reflejado según, mire, yo estaba hablando con los jóvenes, nos fuimos para el Cañonazo. Bueno, se iban ellos y me sumé yo para pasar un ratico allí. Faltaron unos cuantos, pero fuimos algunos ahí, vimos el Cañonazo y se asustaron algunos también. Y cuando estábamos ahí, estamos hablando. Amén. Estábamos hablando y le hacía una pregunta a cada uno de ellos. O sea, yo le dije, bueno, se compartió un mensaje, adoramos a Dios. Pero después yo le hacía una pregunta a ellos, ¿qué esperas en Dios? Entonces, si yo esa pregunta se la hago, yo sé la común, que toda mi familia entre en el Señor. Segunda común, hacer su voluntad. Esas fueron comunes. Le dije, bueno, aparte de eso, ¿qué quieres hacer? Porque cuando sales de esas dos, entonces estás viendo si entiendes tu llamado o no lo entiendes. Porque pensamos que el llamado es pararme, levantar mi mano y que comiencen los milagros. En el llamado no se empieza por ahí. El que comienza por ahí, déjame decirte algo, termina frustrado. Porque no comenzó por donde se debe de comenzar.
Diga conmigo, tienes que comenzar por el principio. Pensamos que aún no soy capaz. Le decía, esto está sumado a mi capacidad. Y en lo que el tiempo pasa, corremos peligro, porque todo lo que carece de funcionalidad termina atrofiado. Voy a ejemplificarle esto. Dios me ha hecho un llamado, hay un propósito. Ellos me decían, yo tal cosa, yo quiero hacer más cual cosa, y yo quiero hacer más cual cosa. Yo pienso que en el tiempo, desde que yo nací, algunos me decían, Dios nos va capacitando para eso, y Dios me va y yo les decía, ¿saben qué? Tienen razón, pero todos están equivocados. Porque a veces pensamos que lo que hemos pasado en el mundo es lo que nos capacita para hacer. Y la capacidad comienza cuando yo empiezo a servirle a Él. Porque usted puede ser un maestro. Por ejemplo, soy maestro, me preparé como maestro, estoy trabajando como maestro en lo secular. Dejé de trabajar, lo conocí al Señor, pero como tengo habilidades de maestro, voy a ser maestro. No precisamente es así. Usted puede haber funcionado como maestro en el mundo, pero cuando llegue al reino, usted es un guerrero, usted es un intercesor, usted es un profeta, usted es un evangelista, usted es un pastor, usted es un maestro, usted es un apóstol, llamado a ello. Pero la capacitación no empieza cuando yo estoy desde pequeño. Dice que a los que Él llamó a esto, capacitó. ¿Cuándo empieza la capacitación de Dios? Cuando yo comienzo a servirle a Dios. O sea, voy a poner mi ejemplo, no le voy a poner otro. Javier no comenzó a prepararse para ser pastor en el momento que nació. Javier comenzó a prepararse para ser pastor cuando tenía que limpiar la iglesia, cuando tenía que llevarle algo a un hermano, cuando tenía que buscar a alguien para llevarlo a algún lado, cuando tenía que hablarle a alguien de Cristo, cuando tenía que abrir mi casa para servirle al Señor, cuando no había nadie, hacerlo yo solo. Ahí empezó mi capacitación. Porque antes de Javier conocer a Dios, y se lo he dicho a Danielito muchas veces, era irreconocible. Usted no puede imaginar quién era Javier antes de conocer a Dios. Y no antes de conocer, ya cuando empezó a caminar los primeros pasitos que dio, usted no se imagina quién era Javier. No por mi pecado ni lo malo que era, estoy hablando en cuanto a la capacidad de poder hablar con alguien. Era muy tímido, tan tímido que era tratado como un pesado. Porque llegaba al lugar y como yo ponía mi cara con mis cejitas para abajo, mis cejas así, y todo va, o esta levantada y aquella, yo era un pesado. Y no era cuestión de que yo fuera tan pesado como que no sabía relacionarme con las personas. Me daba pena, era muy tímido, no sabía hablar. Yo no sabía contarle cosas a mi mamá. No sabía contarle cosas a mi papá menos. Mi abuelo, que para mí era la figura materna, tampoco sabía contárselo. Tenía amigos y no sabía contarles mis situaciones a mis amigos. Y todo era para el saco. Porque yo no sabía conversar. Lo que usted ve que yo hago hoy, que yo le puedo saludar y entra alguien por primera vez y lo abrazo y le digo, oh, Dios te bendiga, no podía hacerlo. Por eso no me cuenta cuán incapacitado tú estés, sino cuánto dispuesto estés para servirle a Dios. Amén. Porque la capacitación no empieza con tu habilidad, sino con tu servicio. Cuando tú sabes decirle a Dios qué hace falta que haga, no me interesa lo que sea, entonces estoy comenzando a ser capacitado. Porque Dios no te quiere mostrar a ti, Dios se quiere mostrar a Él a través de ti. Cuando tú piensas que yo necesito ser para estar, entonces tú estás diciendo, Señor, tranquilo que me voy a mostrar yo en mis habilidades. No le estoy diciendo que usted no confíe en lo que Dios va a hacer, ni en la preparación que usted tiene para Él. Porque si yo vivo temeroso de lo que me voy a preparar hoy, no solo no estoy confiando en Él, sino no estoy confiando en la capacitación que me ha dado Él, ni en su respaldo. Yo le dije al grupo de alabanza cuando comenzamos, esto es por fe. Eran jovencitas que cuando salimos del CAP pasado. Hablamos Jesús y yo, le dijimos, esto hay que prepararlo ya. Hay que empezar para el año que viene y comenzar a tocar en enero como sea. El CAP fue en abril. En noviembre estaba tocando Claudia, que es un poquito más eso. Elizabeth seguía preparándose. Tocó en un culto de jóvenes que fue en diciembre, ¿no? ¿Cuándo fue? El mes después del CAP. El mes después del CAP ella tocó en un culto de jóvenes. Y en enero comenzamos, y bueno, usted lo ha visto, que poco a poco han ido superándose. Pero yo les decía a ella,
no me digan lo que pueden o no pueden hacer. Yo solamente necesito una cosa: métanse con Dios. ¿Se lo dije o no se lo dije? Es verdad lo que estoy diciendo, ¿verdad? Yo lo único que necesito de ustedes, ¿qué es? ¿Dónde está? No, se fue. Lo único que necesito de ustedes es que ustedes se metan con Dios, que oren, que le pidan al Señor por esto, y ya veremos cómo va a salir las cosas. ¿Sabe Giselle? Todos conocemos a Giselle, excelente pianista, título de oro en la escuela de música. ¿Sabe cuáles fueron las palabras de Giselle? Ustedes tendrían que dar gracias a Dios, porque nadie en menos de 6 meses puede estar tocando un piano en un grupo de alabanza. Cuando vi a Alain después me decía, oye, ¿cómo está Claudia? Y son porque ellas eran hábiles. A veces yo tengo que luchar con ellas y decirles, sí se puede. Sí se puede. Porque tú te estás preparando y Dios, a quien llama, respalda. Capacita. Su capacitación es el respaldo. Porque a veces te paraste y dijiste, temblando. La primera vez que yo prediqué, no es mentira, se lo vuelvo a decir, me entró hasta diarrea cuando el pastor Joan me dijo, predica el domingo. Me lo dijo un lunes, me lo dijo un martes. El martes nos veíamos en la reunión por la noche, pero en el momento que él me lo dijo, yo caí en cama. No fue como Pablo, pero caí en cama, me acosté, literalmente, no le estoy mintiendo, caí acostado en la cama. Empecé a temblar por dentro, me temblaba todo me temblaba. Mi esposa no me dejará mentir, todo me temblaba. Voy al baño y cuando voy al baño, diarrea tenía. Asustado de lo que usted no se imagina. Vuelvo y me tiro de nuevo a la cama y Napi me dijo, te llama Joan, Dios, no tengo fuerza para levantar las manos. Dile a Joan que ahorita hablamos, que no puedo ir a la reunión. Y mis manos no se movían, se lo estoy diciendo literalmente. Me dio fiebre. Todas esas cosas me dio. Y cuando me paré aquí, los que recuerdan mi primera prédica, caí allí. Cuando terminé la palabra, yo le decía, lo único por lo que fui allí no fue porque yo fuera tan espiritual ni tan nada, sino porque me conocía antes de él. Y cuando vi que pude, lo único que me arrodillé fue para darle gracias a Dios. No fue para recibir más, no fue para que la unción cayera un poco más, no fue nada de eso. Fue para decirle gracias, Señor, porque me dejaste hacer para ti. Me dejaste que yo pudiera servirte. Pero antes que eso, usted sabe, estábamos en una célula. Antes que eso, Javier se quedaba muchas veces solo en el servicio de la iglesia. La célula no podía venir. Él me decía, no, pues vamos a estar tranquila. Voy yo. Recuerdo cuando Joan, esto no es para gloriarme, yo le estoy diciendo para que usted entienda que lo primero empieza con el servicio. Si usted ve un ministerio, no es porque Dios vino y lo puso, no es porque alguien lo vio que era hermoso, ni que tenía la habilidad para hablar, porque esa persona que termina hablando así, termina mal, frustrada. Por eso dice la palabra que los que son nuevos no pueden estar puestos. Tiene que ser alguien procesado, porque en el proceso hay servicio, y en el servicio hay sujeción, hay respaldo, hay respuesta, hay obediencia. Y a veces decimos, hay que pagar el precio. Eso es una frase, hay que pagar el precio. Y aparentemente esa frase parece que está muy dura. Pero David decía, el hacer tu voluntad me ha agradado. Después yo le decía a Leandro, le decía, el hacerlo me gusta. Le decía a la gente en mi casa, sube en mi casa llena de gente, a mí no me molesta. Dios me capacitó para esa barbaridad. A mí me gusta cuando no está en lo extraño. Y cuando quiero que se vayan, mando a Navy. Mándalos para su casa allá. Pero es algo que disfruto. Es algo que me gusta. Es algo que amo. Porque no es lo que yo tuviera por mis propias fuerzas. Es algo que me ha regalado el Señor. Y a lo mejor usted está sentado pensando, ¿cómo lo hago? Y es tan fácil como decirle, Señor, te voy a servir. No importa lo que sea. Por eso usted ve que hoy yo no tengo problemas. Cuando me toca limpiar la iglesia solo lo hago.
Me han dicho, pero pastor, lo vas a hacer solo. Tranquilo, me toca a mí, yo lo hago solo. Porque yo no estoy aquí porque yo tenga la mejor habilidad. Yo estoy aquí porque estoy llamado por Él. Y eso lo tuve que entender para comenzar a hacerlo. Porque aún sirviéndole no entendía su llamado. Y quizás hoy tú estás sirviéndole, pero no entiendes el llamado. Y por eso yo te traigo este mensaje hoy diciéndote que tú eres útil en Él. Que si estás aquí es porque te ha llamado para ser parte de su propósito. Tienes un llamamiento, Él te dio una posición. Las posiciones no son malas. Malas son cuando tú buscas el reconocimiento propio. Pero si no hay posición, entonces no hay evangelio. Porque Jesús dijo, a uno instituyó apóstoles, a otro profeta, a otro maestro, a otro evangelista y a otros pastores. Hay una posición que Él te dio. No seas tan... No necio. Tan humilde. Porque se vuelve falsa. No te estoy diciendo que seas que tengas ego. Pero cuando dice yo no busco ser, es decir, wow, estos son los que sirven. Es que vas a caer allí. Porque cuando Dios te llama para una posición dentro de su obra. Y dentro de esa posición tú tienes una autoridad espiritual. Y en esa autoridad espiritual hay algo delegado para ti. ¿Sabe? El viernes ocurrió algo aquí maravilloso. Y mi esposa me lo dijo y después Rey me lo dijo. Porque yo siento y ella ve. Y cuando siento por ese sentir voy caminando, el Espíritu me va guiando. Pero ella está viendo y cuando eso me ayuda a mí. Por eso somos un complemento. Porque cuando ella me dice, vi, y yo dije, y yo fui guiado ahí. Está Dios en el asunto. Y hubieron 4 hombres, que no les voy a decir quiénes son. Pero hubo 4 hombres que se le puso corona y se le puso capa, manto. No se lo voy a decir. Pero hubo 4. El problema es que a veces nos estamos perdiendo, queremos propósito y llamado y entonces no sabemos llegar a tiempo a los lugares. Y Dios, el servicio a Dios, están hasta en el momento que tú llegas a tiempo. Porque estás diciéndole, Señor, esta es mi prioridad. Me está costando, pero lo estoy haciendo para ti. Y Dios premia desde el servicio, la obediencia y la puntualidad. Porque muchos fueron convidados a una cena, a una boda, y muchos pusieron justificaciones. Vete a los que yo invité, no podemos ahora. Vete a tal otro, algunos vinieron, pero los otros también tenían problemas. Vete a aquello, y terminaron comiendo aquellos que primeramente no habían sido convidados, porque muchos eran llamados y pocos escogidos. Preocúpate por estar dentro. Estate a tiempo. Las bendiciones de Dios. Yo le decía al Rey el otro día, todo el que no fue y era parte de los que estaban con Jesús al aposento alto, se perdió lo maravilloso que allí sucedió. Ahorita mentira lo que está diciendo. Haz como quieras hacer. Fíjate, no te estoy llamando la atención. Te estoy avisando de que Dios tiene algo poderoso para ti. Está en ti. Él o Él. El llamado está ahí. El Espíritu te está gritando, te está tocando. Hay una cena, hay parte en la mesa. ¿Qué vas a justificarte? ¿O a venir a lo que fuiste llamado? Diga conmigo, fui llamado. Fui llamado. Les decía y vuelvo a retomarlo. En el tiempo que pasa y no hacemos el llamado del Señor, corremos peligro porque todo lo que carece de funcionabilidad termina atrofiado. ¿Qué es algo atrofiado? Es algo que carece, ayer también lo hablamos, algo que carece de movimiento, algo que pierde su peso y algo que pierde su utilidad. Y solamente hubo un Jonás. Ayer yo estaba leyendo que la ley del libro dice que todo objeto que se queda en reposo no se mueve, pero todo aquel que se mueve tiene su movimiento como que no se detiene.
Amén. Si tú dejas ese movimiento, si tú dejas esa funcionabilidad, llega un momento que ni aún tú crees que el llamado que te había dicho el Señor era cierto. Y quizás pasen 10 o 15 años. No es lo mismo servirle a Dios desde el comienzo, porque el servicio en la juventud, dice la palabra, le agrada al Señor. Joven, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás creyendo el llamado o no? ¿Crees que estás haciendo eficiente y útil en lo que se te llamó? Medio tiempo. Estamos hablando de los 30 a los 45. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? 45 en adelante. Hasta los 120. ¿Alguien fuera? De los 45 a los 120. ¿Qué estás haciendo? Lo podemos ampliar, vamos a poner medio tiempo. Vamos a ampliarlo hasta los 73. Hasta los 73. Medio tiempo. Reina, ¿dónde entra ahí? ¿Qué estás haciendo? De los 73 a los 120, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes qué edad tenía Moisés? Casi 120. ¿Qué estás haciendo? Recuerdo una mujer que me dijo una vez, venía a entregarte, pero Dios me dijo que no había terminado. ¿Sabes cuándo vas a acabar? Cuando el Señor diga que se acabó. ¿Sabes cuándo el Señor te dice se acabó? Cuando llegues a los 120. De ahí para allá nadie puede pasar. Eso que usted se ve 123, mentira, ahí hay un error, porque la palabra de Dios es real. Y dijo 120. De ahí para allá nadie va a pasar. Pero ¿qué estás haciendo? Hoy es una mañana para hacerte un llamado, para pedirte que no te atrofies, para pedirte que cumplas aquello con lo que Dios te está llamando a hacer. Una iglesia donde todos tenemos una función. Es una iglesia que no tiene otra opción que avanzar. Es una iglesia que no tiene otra opción que manifestar. Dios se queda y dice, no tengo otra que hacer lo que dije que iba a hacer. No es que usted pueda doblarle el brazo a Dios, pero es que Dios no miente ni se arrepiente. Y Dios dijo, sí, entonces yo voy a hacer. Y una iglesia donde cada uno cumple su función. No te estoy diciendo que seamos perfectos. Atiéndame todos un momento. El que está mirando al lado, mira al lado. El que Naibi y Naibi, miren para acá. Todos miren un momentico. Esta iglesia tiene problemas que tenemos que arreglar. No somos perfectos. Con ese pensamiento estamos evitando uno: creer que somos perfectos. Quizás no lo somos, pero lo que andamos buscando es ir en pos de la estatura del varón perfecto. Y para ello se necesita una iglesia que cada uno entienda que tiene un lugar, que cada uno entienda que no hay espacio para el menosprecio, que cada uno entienda que no hay espacio para la inutilidad. Todos, ponga su mano en su pecho y diga: yo soy parte de todos. Tenemos un lugar en Él. ¿Quién vive? Y a su nombre. Jesús dijo: yo no vine al mundo para ser servido, sino para servir. Él, como la palabra de Él, reinó con un corazón de siervo. Y sirvió con un corazón de rey. Él, siendo rey, se hizo siervo. No dejó de ser rey, todo lo contrario, halló más gloria. Porque todo el que se humilla, Dios le exalta. Todo el que sabe y todo el que dice: Señor,
Aquí mejor no me busco para mí, sino busco para ti. Lo único que va a hacer el Señor contigo es añadirte más. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. La esencia de la utilidad en Dios es el servicio a otro, es el ayudar a apoyar. El comienzo de todo llamamiento es el servicio. ¿Cómo comienzo a hacer lo que Dios me dijo que iba a hacer? Yo, para gloria de Dios, porque muchas veces soy un poco porfiado, se me dijo al tiempecito antes de empezar: Dios tiene este llamado. Pero ¿sabe qué es lo que hice? Dudarlo. Porque mi capacidad no me daba. Era muy difícil. Era un poco extraño y un poco dudoso que me viste, me acabaste de ver hace un momento y me estás diciendo esto. Pasaron tiempo después, ya era anciano, y vino otra de las personas. Recuerdo que Naipi me hacía el cuento que ella estaba en la célula de Messi, y yo llamaba a Naipi desde la farmacia, le chiflaba. Naipi sacaba su cabecita y salía con Erika. Pero un día estaba ahí, estaba Messi y alguien más, no recuerdo, y María Mercedes. Dice que le dijeron: recuerda que cuando vino Mari tú le dijiste que yo era el muchacho que venía hasta la farmacia. Naipi que ella le dijo: no te preocupes, que Dios tiene un llamado de pastor para él. No me lo dijo a mí, se lo dijo a ella. Después de eso, ¿sabe qué pasó? Naipi se apartó. No se fue al mundo, pero dejó de venir a la iglesia. Sé que se asustó, pero me pasé y llegué. Porque Dios, cuando quiere hacer algo, lo hace como Él lo quiere hacer. Él te dice: ¿hasta dónde vas a correr? A ver, ¿hasta dónde vas a llegar? Por tu propia fuerza corre. Vamos a ver en qué momento te detiene. Y llegó el peor momento de mi vida, y ahí llegó Él. Le reconocí, me desperté un día, abrí mis ojos, le dije: vamos, vinimos a esta casa donde me recibieron con brazos abiertos, como usted se les recibe hoy. No entendía que había algo para mí, pero había algo para mí. Quizás usted no lo entiende hoy, pero déjame decirte, hay algo para ti. Aquí no tenemos por qué tener un grupo de alabanza. Aquí podemos tener 3 y 4 grupos de alabanza. Aquí no tenemos por qué tener una célula de intercesores. Podemos tener 3 y 4 células de intercesores. Aquí no tenemos por qué tener un maestro. Aquí podemos tener 18 maestros. Aquí no tenemos por qué tener un evangelista. Podemos tener 18 evangelistas. Aquí no tenemos por... A usted lo tiene que entender. Para usted hay parte. Hay un llamado. Y ahí, en eso, seremos efectivos. Ya conmigo, soy efectivo para lo que fui llamado. Jeremías, alguien me lo busca, capítulo 1. Jeremías, capítulo 1. Alguien, un valiente. Vamos, Reinaldo. Yo lo sé. Reinel. Jeremías 1, del 5 al 10. ¿Ya lo tiene? A ver. Ponte de pie. Amén. ¿El 5 al 10? Sí. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Y yo lo dije para mí, si usted no se lo cogió. Amén. Desde antes del vientre de tu madre. Quizás tú no tengas el llamado para profeta, pero lo que sí sé es que tienes un llamado. Lo que sí sé es que desde antes que Él fundara todas las cosas, antes de que Él hiciera todas las cosas, ya te había mirado, te había conocido, te había dado un llamado y te había puesto por a las naciones. Hay alguien que tiene que decir: yo no sé qué va a pasar, pero hay un llamado para mí. Yo no sé qué voy a entregar, pero el Dios que creó todas las cosas me conoció primero.
Antes que tú lo conocieses a Él, ya Él te conocía a ti. Antes que tú vivieses, ya Él te había dado a ti. Ya Él te había llamado a ti. ¿Qué estás haciendo? Si eres útil en Él. Toca que está a tu lado y dile: yo soy útil en Él. Estamos llamados para mostrar su gloria. Para gloria del Padre, para glorificarlo. ¿Qué te mantiene sin hacerlo? Aquello que está impidiendo que tú lo hagas. Tú vas a decir ahora: córrete. Amén. Tú tienes que decir: échate a un lado. Porque no hay cumplimiento si no hay funcionabilidad. No hay completamiento si no existe llamamiento. Tú eres uno en Él. Y cuando aceptas al Señor, sientes plenitud de gozo. ¿Qué es eso en ti? La esperanza de gloria, Cristo en nosotros. Pero aún te falta la realización. Fíjate, son dos cosas distintas, iglesia. Y quiero que me entiendas, porque esto es necesario que lo entendamos. No es que tú sientas esperanza solamente en Él, porque Él en nosotros. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Si no, le hacemos la oración de fe. Cristo en ti es esperanza de gloria. Pero la realización viene cuando haces aquello a lo que fuiste llamado a hacer. ¿Estás entendiendo? Porque mientras vas a sentirte inútil, no de otra cosa, sino de falta de utilidad. Sí, porque no vas a decir: no, me dijo inútil. No. Inútil. Falta de funcionamiento. Estancado. ¿Qué haces con un carro en tu cuarto, en tu casa, si no lo usas? Tienes el tanque lleno de gasolina. Están todas las piezas funcionando al 100. Amén. Y entonces tú vas a ir a coger el P11. Vas a ir a coger la 400. Vas a ir a coger moto. Hay un carro para ti. Te está esperando ahí. ¿Qué vas a hacer con eso? Y es que muchas veces andamos así. Lo tenemos ahí, pero no lo estamos usando. Mira tus manos, y mira, y esto lo hacemos también mucho. Mira tus manos, pero es bueno que lo repitamos. En tus manos, con lo que tienes en tus manos, con eso Dios va a mostrar sus riquezas en gloria. Con eso que tienes tú, el Señor se va a glorificar. Y aún te va a dar más. Pastor, yo no me siento que tengo las condiciones para. No importa lo que tú sientas. Comienza a servir y verás. Dios ha puesto, aleluya, 5 ministerios mayores. Pero estos ministerios están para capacitar a toda la iglesia para servirle a Él. Jesús tenía en sí los 5 ministerios. Pero aún teniendo 5 ministerios, fue y le lavó los pies a sus discípulos. Y les decía ayer en el Instituto Bíblico, es la mayor muestra de humildad física que podamos ver. La otra fue que Él se despojó de su gloria y se hizo carne. Pero la muestra de servicio y humildad estuvo en el lavamiento de los pies de sus discípulos. Porque los que hacían eso eran aquellos que eran esclavos. Y a este hombre que le habían dicho: tú eres el Hijo del Dios viviente. A este que le habían visto resucitar muertos. A este que le habían visto sanar a ciegos, sordos y mudos. A este que le habían visto coger a un hombre todo hinchado, hidrópodo. Lo vieron sanarlo. Y este hombre estaba limpiándole los pies. Eres útil en la mano de Dios. Eres alguien importante para Él. A ver, búscame 2 de Pedro 1:3. Eres útil. Y te voy a hacer una pregunta: ¿qué te falta para servirle? Si hay alguien que piensa, bueno, no se lo voy a decir porque la pena no le va a dejar levantar la mano, pero esta pregunta te la dejo en tu corazón. ¿Qué necesitas para servir? ¿Qué necesitas para cumplir el llamado que Él te dio?
Ponte de pie. Léeme 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Vuélvelo a leer más alto, más fuerte. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas para su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Todas las cosas. ¿Quién se asustó? Me estaba entendiendo. Todas las cosas se te fueron dadas. Todas las cosas. Es una pregunta que quiero hacerte con esto. Estamos terminando ya. No es que estamos, es que ya terminamos. Todas las cosas. Mírame, atiéndeme a mí. Voy a hacer preguntas por aquí. Todas las cosas te fueron dadas. Todas. Todo se te fue dado. Todo se te fue dado. Reina, todo se te fue dado. ¿Qué necesitas, iglesia? El problema no es que digas nada. El problema es que hagas sabiendo que nada te falta. Ya no quiero ni más amenes, ni más nada, ni más lo tengo. Quiero ver una iglesia que funciona en el propósito. No le estoy diciendo que no lo haga. Ojo, tenemos intercesoras poderosas. Tenemos un grupo de alabanza poderoso. Tenemos uno de audio, vaya que aquello era. Tenemos líderes, tenemos. Pero yo sé que en Cristo hay más. No me conformo. Yo quiero más. ¿Qué más necesitas para ir a más? No es una muletilla. ¿Qué más necesitas para ir a más? ¿Qué necesitas para hacer aquello que Él te llamó a hacer? Si tú tienes en tu vientre la viva simiente de la promesa de Dios. Si estás llamado a un destino que Él trazó, Él lo escribió, Él lo puso. Él te predestinó para alabanza de sus riquezas en gloria. Él lo preparó todo para unción y fuego. ¿Qué más te hace falta? ¿Cuál es tu justificación? Pastor, tengo que trabajar. Y yo trabajo. No todo el tiempo, porque si no, no me queda tiempo para otro. Pero trabajo. El trabajo no es justificación. Pastor, tengo que estudiar. Y tengo un tiempo y un tiempo. Haz a César y dale a Dios. El apóstol siempre dice, pero cuando lo des, trata de ponerle unos ramitos más en la balanza del Señor. Vamos a decirte unos ramitos para que no te decirte que pongas unos buenos kilos más de parte del Señor. Porque cuando pones a Dios primero, todas las cosas te son bendecidas. Cuando Dios es primero, todas las cosas son, aleluya, alteradas por sus riquezas en gloria. Cuando pones a Dios primero, entonces toda tu casa es prosperada, tu negocio es prosperado, tu familia es prosperada, tus hijos crecen en obediencia. Aleluya, tus estudios te son prosperados. Y esta banda está gritona. ¿Quién dice que no? Tenemos jóvenes aquí que van a ser contadores, que van a ser ingenieros, que van a ser artistas, que van a ser oceanólogas, doctoras. Tenemos que van a ser ingeniera química. Tenemos jóvenes que están casados y han tenido la responsabilidad y tienen trabajo y se levantan. Tenemos jóvenes que están en el servicio y llegando ahora. Tenemos otros que no son tan jóvenes, pero están llenos de un corazón por el servicio a Dios. Tenemos aquellos que quizás no han estudiado para una carrera, pero tienen una mejor carrera también, que es el servicio a Dios. Tenemos algunos que piensan que no son tan inteligentes, pero déjame decirte algo. Pablo era un hombre de mucha inteligencia.
Y él dijo que toda esa inteligencia la ponía por basura, por amor del conocimiento de Cristo Jesús. No me importa quién eres en lo secular, me importa quién eres en el Señor. Porque cuando dije todas esas cosas, ahora le digo, nada me vale una ingeniería, una medicina, un contador, nada me vale ser el mejor de los mejores, nada me vale ser el más o el menos bendecido, si en Cristo lo tengo todo. Salomón, rey, lleno de dinero, lleno de mujeres, casa, terminó diciendo que una vida sin obediencia a Dios y sin honra al Señor no es nada. No importa tu negocio, Dios lo va a bendecir. No importa tu trabajo, Dios lo va a bendecir. No importa nada, pero Dios va a obrar en ello si Dios no es primero. Y para servir a Dios hay una sola condición: que Él sea el primero. Y si Él es el primero en tu vida, va a haber una aceleración, va a haber un de repente, va a haber y en qué momento sucedió todo esto. Levanta tus manos ahí donde estás y di: yo soy útil en Él. Ya, hay algo hermoso, poderoso, en el cual Él me ha llamado a estar. Yo te pido que te pongas de pie ahora.